Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y estamos en nuestro espacio de todos los días viernes, Pulso Laboral. Vamos a conversar con Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Señor Lara, muy buenos días. Un saludo cordial para usted, para sus oyentes, a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú y agradeciendo siempre esta valiosa oportunidad. Han sido días definitivamente muy complicados. Este tema de la violencia viene de atrás contra los trabajadores, particularmente de la construcción civil. Lo que le pasó a Arturo Cárdenas, ya lo hemos comentado en su momento. Ha habido una conferencia de prensa con mucha presencia de hombres y mujeres del periodismo en San Isidro. Estuvieron presentes la CGTP, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, pero también CAPECO, asimismo la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP y otros representantes del Estado, tanto de empleadores como de trabajadores. Quisiera una opinión global de su parte, Gustavo, considerando además una movilización que se ha dado en estos días, el día, si no me equivoco, el día 19, se ha dado una El movilización de parte de 20. la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, o el 20, perdón, 20. no solamente en Lima, sino también en el interior del país y particularmente en el Cusco, cosa que nosotros hemos transmitido hace 24 horas. ¿Qué significa todas estas ocurrencias que se han dado de uno y de otro lado? En el tema de la violencia y luego la unidad de los trabajadores, pero la presencia también del empresariado. Sí, mire, para la CGTP, comenzar diciendo que nos sentimos totalmente consternados y totalmente golpeados también por la criminalidad, por la delincuencia ciudadana, por el tema de las extorsiones que afectan al sector construcción y de la cual tenemos a un sector muy importante en el movimiento sindical a través de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Esta situación trágica del cruento crimen contra nuestro compañero Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, es el corolario por el momento de de unos trágicos sucesos que vienen desde el año 2011, de los cuales son ya 24 dirigentes sindicales que han perdido la vida por oponerse a estas mafias que pretenden apoderarse del sector construcción para imponer sus reglas de juego, para imponer los cupos, para imponer trabajadores fantasmas, para imponer, ¿no?, el sicariato si en caso alguien se le opone a ese tipo de prácticas delincuenciales. Y ante eso, la posición de la CGTP es de un contundente rechazo, porque no podemos tolerar que bandas criminales aupadas en pseudo sindicatos, ¿no?, estén allí libremente haciendo supuestas tareas, ¿no?, de las cuales, por supuesto, no es nada positivo, sino lo utilizan para el crimen. Y es por eso que hemos hecho un llamado enérgico también al Ministerio del Interior, al ministro del Interior, y al Ministerio de Trabajo, al doctor Maurate, para que se pongan a trabajar realmente, porque aquí se trata de la vida de trabajadores. No se trata, si bien los derechos fundamentales de los trabajadores, de los hombres, de las mujeres del país es muy importante y tiene que estar en la agenda primera del país, el derecho a la vida trasciende todo sector Yes. y nos obliga. A propósito de Maurate, el día 20 en el Cusco, ya cuando estaba por culminar esta movilización de los trabajadores en construcción civil, el secretario general Lucho Villanueva dio cuenta que el Ministerio de Trabajo había decidido, digamos, para decirlo de una manera, digamos, breve, tirar al tacho la solicitud de convenio colectivo de un grupo sindical que está vinculado al delito. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo, el doctor Maurate, que está liderando en este momento esa cartera, tienen que terminar reconociendo que los únicos representantes válidos de los trabajadores del sector construcción, y no por antojo, no por capricho, no porque a los dirigentes se nos da la gana de decirlo, no, es por la legitimidad
y por el número de afiliados que tenemos dentro de esta histórica federación, ¿no? Es la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, la Federación de Pedro Wilca, de Mario Guamán, de Isidoro Gamarra y de todos aquellos que durante las largas trayectorias que tenemos de décadas de existencia de esta importante federación, han hecho lo imposible para defender los derechos fundamentales de los trabajadores de la construcción, de los trabajadores del andamio. Han incluso ofrendado hasta sus vidas. Pedro Wilca Texe, por defender el derecho no solamente de los trabajadores de construcción, sino los derechos de toda la clase trabajadora peruana. Es así como una importante federación que se pone sobre los hombros los intereses del país no pueden en este momento, pues, en donde tenemos ciertos gobiernos que están ligados para los intereses empresariales, simplemente desmerecer porque les da la gana la verdadera y real representación de los trabajadores de la construcción en esta importante federación que la tenemos como columna vertebral aquí en la CGTP. Y es por eso nuestro llamado al ministro Maurate y al ministro del Interior también, que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos operativos en donde no hay incidencias, no hay la criminalidad, estimado señor Lara, está trascendiendo fronteras. No solamente es en el sector construcción, sector minerías, hasta en las pequeñas bodegas. La ciudadanía está sufriendo esta lacra de la delincuencia todos los días. Uno no sabe si saliendo de su casa va a regresar en la tarde o en la noche tranquilo para poder reunirse con su familia, porque hasta por robarte un celular te están matando. Cifras oficiales del propio Estado señalan que en el año 2023 más de 4.000 personas fueron asesinadas tan solamente por el robo de un celular. Imagínense a qué niveles hemos llegado. Situación harto complicada, por cierto. Pero, ¿qué impresión tiene de esa movilización de miles de trabajadores en el Cusco, Gustavo? A nivel nacional, la movilización de los trabajadores de la Federación de Construcción Civil ha sido de manera contundente. Aquí también en Lima se han movilizado miles y miles de trabajadores. Es cierto, también han participado otros sectores, pero qué duda cabe que los trabajadores de la construcción pusieron la nota de esfuerzo, la cuota de sacrificio ese día para poder movilizarse de diferentes zonas de aquí de los conos en el Cusco. Por supuesto, ha sido totalmente multitudinario. Eso demuestra, estimado señor Lara, la real representación de los trabajadores que tenemos a nivel de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Y eso no lo puede desconocer pues un funcionario que simplemente llega y de manera coyuntural está en el puesto y va a tener que salir porque así es la política, así son los puestos de confianza, ¿no? Pero no porque estén en estos puestos de manera coyuntural, a la hora que están van a desconocer la real representación de los trabajadores y mirar de costado estas situaciones trágicas que está atravesando el país a través de la delincuencia. Otro elemento que habría, digamos, que destacar es la presencia de la CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, la propia Cámara Peruana de la Construcción. Yo quiero resaltar que a pesar de las diferencias, como usted señala, que tenemos con el sector empresarial, porque todavía falta en nuestro país que el empresariado tome una real conciencia de lo que significa la vida de de los peruanos, de las peruanas, la vida de aquellos que le sirven para enriquecerse, para poder acumular riqueza, para poder generar cada vez más empresa. La CGTP apuesta por la inversión privada, pero por la inversión privada responsable, por aquella que respeta los derechos humanos de las madres trabajadoras, de las madres embarazadas, que no sean despedidas, que los dirigentes sindicales puedan desarrollar su trabajo de manera correcta, como lo establecen incluso los convenios internacionales de la OIT, que no se despidan a trabajadores porque simplemente son incómodos para los empresarios cuando les reclaman sus derechos laborales. Entonces, cosas como esas el empresariado tiene que entender que también tiene que estar dispuesto a construir país reconociendo derechos. Pero sobre eso nos ponemos todos arriba para unirnos en esta gran lucha contra la criminalidad, porque esto trasciende, como le decía hace poco, fronteras, trasciende sectores, trasciende intereses particulares propios de cada uno de nuestros sectores. Y el sector trabajador, la CGTP, junto con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, estamos dando ejemplo de ello, que ponemos por encima los intereses del país, ponemos por encima los intereses de la vida de todos los peruanos y peruanas para sentarnos con los señores empresarios, quienes también han mostrado bastante predisposición a través de CAPECO, CONFIEP, AGAP, Cámara de Comercio de Lima, etcétera, Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Para realmente, y yo quiero confiar, mi estimado señor Lara, de que esa voluntad
es real y es positiva para que nos ayude, no solamente para trabajar por este tema de la criminalidad, sino también para abordar otros temas nacionales que mucho necesita nuestro país, ahora que tanto la política y muchos otros sectores están totalmente desacreditados. Ahora, Gustavo, ¿no ha llegado acaso el momento, después de todo esto que estamos pasando, no ha llegado el momento de romper ese pacto infame de no participar en política? Me estoy refiriendo a los dirigentes sindicales del país y también a los líderes empresariales del país, o sea, empresarios y trabajadores, sus representantes en el Congreso de la República. ¿No es una idea como para superar los problemas que tiene el Perú? Uno de los aspectos que hemos tratado bastante y profundamente en nuestro último Congreso Nacional Ordinario de la CGTP en el año 2021 y que ha llegado también como parte de las conclusiones es que los trabajadores tenemos que ser también protagonistas de los cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores tenemos que llegar a esos espacios en donde se deciden los destinos del país, en donde se deciden el destino de los derechos de nuestros hijos, de nuestras personas mayores que cumplieron toda una etapa laboral y que en este momento están ganando 200, 300 soles de pensión, que es realmente una cachetada a todo el esfuerzo que ellos han brindado durante su vida laboral, a construir un país en donde los derechos de las madres trabajadoras, los derechos de las trabajadoras del hogar, de los obreros municipales, a quienes se les considera como trabajadores de segunda o tercera categoría, no se les toma en cuenta, como por ejemplo en la pandemia, no recibieron los trabajadores obreros municipales ningún tipo de beneficio, las trabajadoras del hogar y muchos otros sectores como la agroindustria, como el sector finanzas que está plagado de empresas tercerizadoras que evaden su responsabilidad de las empresas principales para reconocerles sus derechos. Ni qué decir la minería, la gran minería, la mediana minería, que también entre el 70 y el 75% de la planilla de los trabajadores de la gran minería y de la mediana minería son trabajadores tercerizados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí el empresariado se ha formado un criterio de cómo evadir su responsabilidad, de cómo evadir el derecho de sus trabajadores, de esos seres humanos que le ayudan a construir riqueza, que le ayudan a acumular esa riqueza que muchas veces se la llevan fuera del país, ni siquiera lo mantienen aquí, ¿no? En los centros financieros de nuestro país. Listo, Gustavo, nos ganó el tiempo, ha sido muy amable, muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Un abrazo también y permítame solamente 10 segundos hacer un llamado al señor rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hemos tomado conocimiento porque también soy parte de la organización sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que los trabajadores universitarios están exigiendo desde el 30 de mayo la solución de su pliego de reclamos. La Universidad Peruana Cayetano Heredia es una universidad de prestigio y tiene el rector una gran responsabilidad para poder atender estas demandas en diálogo. Sabemos que les han cerrado la puerta a los dirigentes sindicales. Nosotros exhortamos desde la CGTP que se abran esas puertas de la autoridad para que pueda haber diálogo y acercamiento. Señor Lara, muchísimas gracias por esta Muy amable. oportunidad. Muchas gracias, Gustavo. Fuerte abrazo. Gracias.